Hola a todos, soy Máscara Negra, y el día de hoy les quiero hablar de una costumbre mexicana, el Día de Muertos. Si bien todavía falta para el Día de Muertos, que se celebra el 2 de noviembre, quise hacer este vídeo por adelantado, porque mi intención al hacerlo es darles ideas para hacer un altar de muertos y una calaverita. Explico qué son el altar y la calaverita. El altar. El altar de muertos, también conocido como ofrenda del Día de Muertos, es un elemento fundamental en el conjunto de tradiciones mexicanas del Día de Muertos, que consiste en instalar altares domésticos en honor de los muertos de la familia donde se ofrece como ofrenda alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano del difunto. El altar de muertos es una construcción simbólica resultado del sincretismo de las ideologías prehispánicas, la cosmovisión endémica de las culturas mesoamericanas y las creencias religiosas europeas de carácter abrahámico traídas por los conquistadores y misioneros españoles encomendados a la colonización y conversión de los pueblos nativos del actual territorio mexicano. Las creencias mesoamericanas sincréticas, para rendir tributo a los antepasados familiares, a los difuntos cercanos o a personajes importantes. Ahora, la calaverita. La calavera literaria es una composición en verso tradicional en México. Suelen escribirse en vísperas del Día de Muertos. Antiguamente conocidos como panteones, estos versos nacieron en el siglo XIX a modo de epitafio burlesco y como modo de expresar ideas o sentimientos que en otras oportunidades sería difícil decir. Los dibujos que suelen acompañar los versos son conocidos con el nombre de la Catrina o calavera garbancera, figura creada por José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera. Ahora, una introducción de lo que es el Día de Muertos. El Día de los Muertos es una celebración mexicana que honra a los muertos. Esta tradición se arraiga desde la época prehispánica, aunque hoy en día incorporan elementos también del catolicismo y hasta toques modernos. En México, el Día de los Muertos se festeja durante 2 días. El día 1 de noviembre, llamado Día de Todos los Santos, es cuando llegan las ánimas de los niños, y el 2 de noviembre, el Día de Muertos, es cuando llegan los adultos. Es una festividad que se celebra en México y en menor grado en países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana. En el 2008 la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. La muerte ha sido en todas las culturas y a través de la historia, un evento que invita a la reflexión, a rituales, a ceremonias, a la búsqueda de respuestas, que causa temor, admiración e incertidumbre. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México pueden ser trazados hasta la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas. Los rituales que celebran las vidas de los ancestros se realizaron por estas civilizaciones por lo menos durante los últimos 3000 años. El festival que se convirtió en el Día de Muertos cayó en el noveno el mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante un mes completo. Las festividades eran presididas por el dios Mextecatzihuatl, conocido como la Dama de la Muerte, que actualmente corresponde con la Catrina. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XV, ellos estuvieron aterrados por las prácticas paganas de los indígenas, y en un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo movieron el festival hacia fechas en el inicio de noviembre para que coincidiesen con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas. Bueno, esa fue una introducción de lo que es el Día de Muertos. Lo más característico a la hora de celebrar el Día de Muertos, es el altar. No puede faltar ningún altar en los lugares donde se lleva esta celebración, y hoy, les quiero enseñar cómo hacer su propio altar de muertos. Así que, les daré una serie de pasos explicando qué significan los elementos del altar de muertos, y cómo montar uno. Si son de México, esta información les puede ser útil si quieren participar en algún concurso. Si son de otras partes de Latinoamérica, Europa o alguna otra parte del mundo, esta información les puede resultar interesante. Antes que nada, les quiero dar unos consejos, para que los tomen en cuenta a la hora de hacer cualquier altar, sea por concursar, o por amor a la tradición. Estos consejos, se los doy basados en mi experiencia personal, solo son para que los tengan en cuenta, son bastante obvios incluso, pero nadie los piensa al momento. Primero, si van a concursar o algo, la información que les voy a dar no garantizará de ningún modo que obtendrán el primer lugar en las competiciones.
Esto dependerá mucho de la creatividad de cada quien. Segundo, pueden escoger al personaje que quieran. En mi universidad, al hacer los altares los hacíamos de personajes ilustres de la carrera, que ni eran mexicanos, pero se los dedicábamos a ellos, y es válido. O también pueden hacer un altar a personajes ilustres de la historia mexicana, que es lo más común. Mi consejo es el siguiente. Sea de quien sea que vayan a hacer el altar, investiguen muy bien al personaje que van a representar. Les van a pedir que caractericen al personaje, y que hablen de él. Investiguen lo mejor que puedan al personaje. Muchos al buscar su información, agarran todo de cualquier lado y solo leen la información o la repiten sin entenderla. Y es por eso que no impresionan a los jueces. Esta es parte importante del altar, la caracterización del personaje y cómo lo desarrollan. En mi preparatoria, unos muchachos llevaron un charro a caballo para su altar, no les digo que se excedan con esto, pero sí que se esfuercen. Traten de representar lo mejor posible al personaje que van a elegir, su atuendo que sea lo más fiel, y que impresione. Y la información que vayan a dar, que sea breve, concisa, y sobre todo, que sea interesante, que impacte a los jueces. Pueden hablar de los logros de la persona que representan, sus aportes, sus logros, sus obras. Hablen de cómo murió su personaje, de qué le gustaba y qué no le gustaba también pueden hablar. Pero que lo que sea que van a decir de su personaje, sea interesante y atraiga a la atención de quienes visiten su altar. Esto también dependerá de la creatividad de cada quien. Tercero, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Improvisar puede ser bueno y divertido, pero es un mal hábito que tenemos por no hacer las cosas con anticipación. Yo lo hago a veces, y está mal, y trato de no hacerlo. Y les digo lo mismo a ustedes. Es común que el mismo 2 de noviembre están como locos buscando las cosas para hacer el altar. Traten de conseguir todo lo necesario con anticipación, para que el Día de Muertos se dediquen solo a hacer el altar. Porque se pierde mucho tiempo en buscar cosas, y luego les dan tiempo para formar los altares, y no los completan a tiempo por no tener las cosas desde antes. Cuarto, traten de ser lo más fieles con los elementos principales del altar, pero sean lo más originales que puedan con los detalles. Hagan el altar como debe de ser, con los elementos que debe llevar, y siguiendo las reglas que les marquen en el concurso. Pero, una vez hecho esto, traten de ser lo más originales que puedan con los detalles. Por ejemplo, una vez en mi prepa, aparte de lo del charro a caballo, un grupo hizo una lona gigante de Frida Kahlo, y la lona era tan impresionante, por lo bien hecha que estaba y el tamaño, que les dio el primer lugar a los de ese grupo. Es ahí donde entra su originalidad y creatividad, busquen un elemento que vaya a juego con su altar, y que impresione, que impacte, que no deje indiferente a quien vea el altar, especialmente a los jueces. Quinto, y último. No gasten demasiado dinero a la hora de hacer el altar. Al conseguir las cosas, traten de economizar lo más que puedan, pero que las cosas sean de calidad, y que sean exactamente las que necesitan. Por ejemplo, en el detalle por agregar al altar, traten de no gastar demasiado, que sea algo llamativo, que impacte, pero que no se lleve su dinero entero en la realización. Imaginen que entran a un concurso, y el premio son 1000 pesos. Pero se gastan 1000 pesos en todo para hacer su altar, que las cosas básicas no cuestan eso ni de cerca, pero que en su caracterización gastaron los 1000 pesos, entonces, si ganan el primer lugar, ¿cuánto dinero les va a quedar? No les va a quedar nada, si ganan al menos no pierden el dinero, pero si no ganan, ya gastaron 1000 pesos y no los van a recuperar. Por eso, traten de economizar. Consigan las cosas prestadas las que puedan, compren solo lo indispensable, y traten de hacer ustedes mismos los detalles, siendo creativos y no gastando tanto dinero. Traten de impactar en los jueces y en los espectadores, pero no exageren con el gasto. Traten de impactar, pero con algo original, no con algo costoso, que igual y les funciona, pero pueden ser originales y ganar así de todos modos. El caso es que no se gasten todo su dinero, y que traten de ser lo más creativos y originales que puedan. Estos consejos que les doy, se los doy en base a cosas que vi o que me pasaron a mí. Si ustedes pueden aportar algún otro consejo, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Espero que los consejos les sean útiles, porque uno los piensa en el momento, pero se llega el día y están tan concentrados en el altar, que se les olvida esto. Lo más importante este día es celebrar a los muertos, y divertirse, es un momento de gozo, de felicidad, de reunirse con la familia y con aquellos que ya no están entre nosotros. Y se trata de pasarlo bien, y eso es lo que me interesa, que se lo pasen bien haciendo su altar, y que mantengan viva esta tradición. Si bien muchos celebran Halloween en vez de Día
de Muertos, o al revés, porque hay de todo, pueden celebrar ambas y divertirse. Son festividades diferentes, con orígenes diferentes, pero no son incompatibles, y pueden celebrar ambas y divertirse con las dos. Eso es lo que les puedo decir como consejo. Ahora, vamos ya a ver cómo hacer un altar. Recuerden que es muy importante pensar a quién le van a dedicar el altar. Puede ser a un familiar, puede ser a un amigo, un jefe, un personaje célebre, o quien ustedes quieran. Como dije antes, investiguen bien a su personaje, y traten de dar la mejor información que puedan y traten de representarlo lo mejor que puedan. Ahora, voy a hablar de los niveles que lleva el altar, de los cuales he encontrado varias explicaciones, pero les voy a dejar unas cuantas. Según la tradición, tenemos 3 opciones para escoger. 2, 3 y 7 niveles. En el altar de los niveles, el primer nivel representa al cielo y el segundo a la tierra. Son una representación de la división del cielo y la tierra, representando los frutos de la tierra y las bondades de los cielos como la lluvia. En el de 3 niveles, el primero es el cielo, el segundo la tierra y el tercero el purgatorio. La parte alta representa el cielo y allí se colocan las imágenes religiosas o de santos. En medio se encuentra el limbo, el mundo entre los vivos y los muertos, ahí va la foto de los fallecidos. Y el tercer nivel es la tierra, donde se colocan las ofrendas, todo aquello que los fallecidos puedan hacer uso o degustar en su visita. Las 3 partes representan el cielo, la tierra y el inframundo. Debido a la introducción de ideologías de las religiones europeas, ha cambiado su significado a 2 posibles, pudiendo representar la tierra, el purgatorio y el reino de los cielos, o bien, los elementos de la Santísima Trinidad según la tradición católica. Las ofrendas de 7 niveles son más elaboradas, pues simbolizan los pasos del difunto para llegar al cielo y así descansar en paz. Son el tipo de altar más convencional, representan los 7 niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual. Según la práctica otomí, los 7 escalones representan los 7 pecados capitales. Se asocia el número 7 con el número de destinos que, según la cultura azteca, existían para los diferentes tipos de muerte. En el primer piso se pone la imagen de un santo al que se sea devoto. El segundo es para las almas del purgatorio, pues por medio de este escalón el difunto obtiene el permiso de salir del purgatorio y visitar a sus familiares. En el tercer nivel se pone sal para purificar el espíritu de los niños. El cuarto está destinado para poner el pan de muerto ofrecido para las ánimas que transitan allí. En el quinto se pone la comida y las frutas favoritas del difunto. En el sexto se ponen las fotos de los fallecidos. Y por último, en el séptimo escalón, se hace una cruz de semillas o frutas de temporada, como el tejocote o la lima. Todos los escalafones del altar deben ir forrados de tela negra que simboliza el luto. Esa es la explicación de los niveles de un altar. Ya con esto, pueden elegir de cuántos niveles hacer su altar, dependiendo de lo que quieran representar y de cuánto quieran trabajar en su altar. Ahora, voy a hablar de los elementos clave que debe llevar un altar, y de su significado. 1. Flores. Las flores son la parte festiva de la ofrenda. En un altar común se utilizan 3 tipos característicos. Flor blanca. Simboliza el cielo. El cempasúchil, la flor más característica, de color amarillo, simboliza la tierra, y es una guía para los espíritus a este mundo. Flor morada, simboliza el duelo por la pérdida de nuestro ser amado. 2. Arco y camino de flores. El arco en la ofrenda de muertos simboliza la entrada al mundo de los muertos. Se hace decorándolo con flores de cempasúchil, que son las flores favoritas de las ánimas. Además se debe marcar un camino hasta la ofrenda con los pétalos de esa misma flor. 3. Copal. Se trata de un elemento prehispánico que era ofrecido por los indígenas a sus dioses para sublimar la oración o alabanza. Es la fragancia de reverencia por excelencia. En nuestra ofrenda se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus para que el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro. 4. Veladoras. La flama que producen significa la luz, la fe, la esperanza. Las velas con su flama titilante son la guía para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos hogares y alumbrarlos incluso hasta su regreso al más allá. En varias comunidades indígenas cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tiene el altar es el número de almas invitadas a la reunión. Si los cirios o las velas son moradas, es señal de duelo, igual que las flores moradas, y si se ponen 4 de estos en cruz, representan los 4 puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino. 5. Agua.
El agua es uno de los elementos más importantes en un altar, refleja la pureza del alma y el ciclo de la vida. Y también, como propósito, sirve para calmarle la sed al difunto. 6. Sal. Es un elemento de purificación y sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. 7. Calaveritas de azúcar. Las calaveritas son de distintos tamaños, sabores y colores. Son una especie de recordatorio del destino final de cada ser humano y a la vez, de la aceptación de la muerte como inevitable. Las hay de azúcar, que son las más comunes, de chocolate, y las de amaranto. 8. Papel picado. Trata de papel china de colores al cual se le hacen varios cortes para formar figuras, generalmente calaveras, calabazas, lápidas y diferentes palabras referentes a la ocasión. Representan la unión entre la vida y la muerte. 9. Fotos de los difuntos. Las fotografías pueden ser sueltas, enmarcadas o como sea, no importa, mientras se trate de una imagen que honre la memoria de nuestro ser querido. 10. Comida y artículos favoritos del difunto. No hay reglas para ello, toda la comida que haya sido del gusto de nuestros invitados especiales es bienvenida. Todos los objetos preciados del espíritu tienen un lugar único en las ofrendas. El banquete que se hace, es para celebrar la llegada de los difuntos. Puede incluirse alcohol, cigarros o dulces. También se agregan juguetes, para la diversión de los niños difuntos. 11. Cruz de cal en el piso. Representa los 4 puntos cardinales. 12. Pan de muerto. Representan la generosidad del anfitrión y el regalo de la tierra misma. 13. Comida típica para la ofrenda. La comida, según la tradición, debe ser del agrado del fallecido. Debido a la dieta del mexicano promedio, es frecuente ver la cocina criolla nacional como mole, pozole, tacos, tamales, etc. Se deben incluir diferentes frutos de temporada como la calabaza, el tejocote y jícama, naranja, y por supuesto, alimentos hechos de maíz. 14. Adornos. Figuras con cuadros de entierros, velorios o cementerios, o representando escenas de la vida cotidiana con esqueletos como personajes realizados en figuras de alfeñique, cartonería, madera, barro o yeso, son típicos de la fecha, asimismo como hermosos arreglos frutales o florales. También en muchos altares se incluyen cadenas elaboradas con papel crepé, de color morado y amarillo, un eslabón de cada color, alternados. El morado representa la muerte y el amarillo la vida, por lo que con este adorno queda representada la delgada línea existente entre la vida y la muerte. También se deben agregar elementos religiosos al altar, como por ejemplo, cruz. En todo el altar se colocan símbolos referentes a la cruz, la cual es un elemento que agregaron los evangelizadores españoles con el fin de incorporar el catolicismo entre los nativos y en tradición tan arraigada como era la veneración de los muertos. Una cruz se coloca en la parte superior del altar a un lado de la imagen del difunto. Se coloca una cruz pequeña de sal en el altar que sirve como medio de purificación de los espíritus, y una cruz de ceniza que le ayudará al espíritu a salir del purgatorio. Imágenes religiosas. Se coloca una imagen o escultura del santo de devoción de la persona a la que se dedica el altar. También se coloca una imagen o cromo de las benditas ánimas del purgatorio, para facilitar la salida del difunto. Si se encontrara en el purgatorio, debido a no poder alcanzar la gloria, entrada al cielo, según la teología católica quienes han muerto habiendo cometido pecados veniales sin confesar, pero sin haber cometido pecado mortal, deberá expiar sus culpas en el purgatorio. Rosarios. Se puede colocar un rosario de cuentas en los niveles del altar. En el último nivel, en el caso de ser de 7 niveles, se coloca un rosario hecho de limas y tejocotes. Otros elementos que pueden colocar, son los siguientes. Perro. Se coloca la escultura de un perro o un perro real de la raza Xoloitzcuintle, representando al dios Xoloel. Se dice el perro ayudará a cruzar a las almas el río Itzcuintlán, primera dimensión para llegar a Mectlán, que se conoce también en algunos lugares como río de sangre. El Xoloitzcuintle debe ser color bronce y no tener abundancia de pelo. Se colocan también un par de guaraches para ayudar al alma a que cruce el río. Monedas de oro. El poner monedas sobre alguno de los niveles del altar no tiene un significado específico, se relaciona con la cosmovisión griega de sepultar a las personas con monedas bajo la lengua para que al morir, pudieran pagarle a Caronte y ser conducidos por él en su balsa al inframundo.
Esta práctica no desciende de ningún tipo de tradición o creencia de las culturas americanas debido a que las antiguas civilizaciones mesoamericanas no tenían una denominación monetaria específica, ya que su economía se basaba principalmente en el trueque. En la cultura azteca y su práctica comercial, se intercambiaban productos a cambio de granos de cacao o liebres muertas. Ropa. Así como se colocan artículos de aseo personal, se colocan diversas prendas limpias para que el difunto las lleve puestas al regresar al mundo de los muertos. En la mayoría de los casos se utiliza la ropa del difunto para mantener una conexión con el alma del difunto. Estos son los elementos que deben colocar al altar, y el significado de dichos elementos. También, es importante en un altar representar los 4 elementos: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Dentro de la representación de los 4 elementos, el aire es simbolizado por el papel picado, el fuego por veladoras, la tierra por frutos y especias y el agua, para calmar la sed del difunto, se presenta con varios vasos con agua. Ahora, veamos cómo empezar a montar un altar. Paso 1. Primero selecciona el tipo de altar que quieres realizar, esto depende de la región, es decir, el estado de México que quieres representar, ya que los altares en cuanto a su decoración varían, ya sea representado al centro de México, península de Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, etc. Paso 2. Ahora que has seleccionado el estado que quieres representar, también tienes que elegir la época en la que te vas a basar, por ejemplo, la época prehispánica, colonial o actual. Paso 3. Tendrás que elegir los niveles que quieres para el altar, ya que cada nivel representa algo, ya sea de 2, 3 o de 7 niveles. Paso 4. El aroma. Deberás conseguir hierbas de olor o incienso que simboliza la purificación del alma o los frutos de la tierra. Paso 5. Haz un arco, ya sea de flores de cempasúchil, carrizo, palmeras. Este arco representa la puerta de entrada al mundo de los muertos. Paso 6. Pica papel o haz cadenas de papel en color anaranjado y morado, ya que esto representa la dualidad entre la vida y la muerte, lo que quiere decir 2 fenómenos diferentes en una sola persona. Paso 7. Tienes que colocar ya sea velas, veladoras o cirios, ya que estos representan la guía del alma para que regrese al mundo de los muertos, y colócalos en forma de cruz. Paso 8. Pon un vaso lleno de agua, ya que esto lo utiliza el alma para calmar su sed, y también le puedes colocar objetos de aseo personal. Paso 9. Debes colocar tierra en el piso y ponerle semillas, frutos o especias que representen a las bondades de la tierra. Esto representa la idea cristiana de lo que se dice: polvo eres y a polvo volverás. Paso 10. Adorna con flores tu altar, las más representativas son el cempasúchil, la nube y el amaranto. Paso 11. Pon sobre el altar dulces, ya sea de azúcar o chocolate, como las calaveritas o dulces que le gustaban al difunto. Paso 12. Prepara la comida que le gustaba al difunto, y su bebida puede ser desde bebidas alcohólicas hasta una taza de chocolate. También colócale un pan de muertos y ponla sobre el altar, esto le servirá para consolarlo y darle la bienvenida. Paso 13. Pon sobre el altar objetos personales y preferidos del difunto, en caso de niños debes colocar sus juguetes y dulces. Paso 14. Para finalizar y tener todo listo para tu altar, termínalo de adornar como tú prefieras, pero que sea representativo al Día de Muertos, ya sea con objetos religiosos, fotografías y todo lo que quieras. Y esos son los elementos clave de un altar, su significado, y los pasos para empezar a montar su propio altar. Como dije, dependerá mucho de su creatividad a la hora de hacer un altar. Diviértanse haciendo sus propios altares. Ahora, voy a hablar de las calaveritas literarias. Las calaveritas también son parte importante del Día de Muertos, y para las fechas cercanas al 2 de noviembre, es común ver en distintas páginas, en programas de televisión u otros medios, a la gente haciendo composiciones literarias hablando de ciertos personajes, relacionados a la muerte. Y me llamaron mucho la atención las calaveritas, por lo que decidí investigar cómo hacerlas, y se los voy a mostrar. Una calavera literaria es un poema breve, humorístico y de carácter popular, en el que se plantea situaciones imaginarias donde un amigo o personaje importante se encuentra con la personificación de la muerte y ésta se lo lleva al otro mundo. Hay que tener en cuenta que al ser una composición popular, la forma de escribir una calaverita literaria es muy libre. El primer rasgo de estos poemas es su extensión, es decir, una calavera se escribe en pocas líneas o versos. Por lo general, la calaverita literaria está compuesta por 4 estrofas de 4 versos, llamadas cuartetos. Cada uno de estos versos mide 8 sílabas porque es la métrica usada en la poesía popular.
Otro rasgo importante y propio de su carácter popular es que una calavera literaria siempre lleva rima, porque le da un toque más expresivo y mucho ritmo al ser leída. En la calaverita se usa la rima asonante, que es un tipo de rima fácil de conseguir. Un ejemplo de rima asonante es el par de palabras, luna y espuma. Estas palabras suenan muy parecidas porque una termina en una, luna, y la otra en una, espuma. Algo más, el esquema de rimas de la calavera literaria es muy flexible, la persona que escribe lo escoge a su antojo. Probablemente, la ironía es el aspecto más importante de la calavera literaria, sin lo cual no se conseguiría el efecto cómico. La ironía es un recurso retórico en el cual se propone que el resultado es contrario a la intención. Por ejemplo, Juan guardó la cereza del postre para el final, porque es su favorita, pero en un descuido, su hermana menor se la comió. La ironía da el efecto cómico a la calaverita literaria. Cuando vamos a escribir una calavera literaria, siempre hay que respetar su carácter popular. Por lo tanto, no es recomendable escribir una calaverita con un lenguaje formal oculto, porque pierde su sabor festivo. Al contrario, una calavera literaria se escribe con lenguaje coloquial. Ahora, vamos a ver cómo se hace una calaverita literaria. Primero, el destinatario. Aunque suene obvio, lo primero es escoger la persona a quien va dedicada. Esto es muy importante porque nos ayudará a fijarnos límites, pues algunas personas podrían sentirse ofendidas. Así que, si el destinatario es tu profesor o tu jefe de trabajo, te recomendamos pensar en qué tanto humor podría soportar esta persona. Segundo, la situación. En una calavera literaria, la muerte vista a la persona en circunstancias cotidianas de la vida. Por esta razón, es importante escoger un lugar y una actividad típicos de nuestro destinatario. Por ejemplo, si nuestro amigo es un médico, lo mejor sería usar su consultorio como escenario y una consulta con un paciente como la actividad. Tercero, la ironía. La ironía es la esencia de lo cómico en la calavera literaria, sin embargo, la ironía puede darse de muchas maneras. Por lo general, el personaje trata de engañar a la muerte, pero es descubierto de forma inesperada e inocente por la muerte. No obstante, en algunas calaveras, quien sale humillada es la muerte. También forma parte de planear cómo va a suceder la acción irónica. Aquí debes usar tu imaginación y pensar de qué forma el personaje intentará engañar a la muerte y cómo fracasará su plan. Cuarto, la estructura. Este es el último punto a planear antes de comenzar a escribir. Es fundamental determinar si usaremos métrica o no, el esquema de rimas, el número de versos por estrofa y la cantidad de estrofas. No hay que tomarse a la ligera este paso, entre más compleja sea la estructura poética a usar, más tiempo y esfuerzo vamos a necesitar. Quinto, la redacción. No existe una manera exclusiva de redactar, porque se trata de una actividad de creación, es natural que cada persona proceda de manera distinta. Sin embargo, se propone escribir primero la calavera sin rimas. Y esos son unos pasos para empezar a escribir una calavera literaria. Con esto, ya pueden hacer su propia calaverita literaria, de quien ustedes quieran. Pueden dedicársela a un amigo, para halagarlo o para burlarse de él, pueden hacerla de conocidos suyos, incluso pueden hacerlo de gente famosa. Como celebridades, políticos, personajes históricos, y hasta youtubers si quieren. Todo con la intención que quieran. Si varios lo piden, pensaré en hacer mi propia calaverita, a ver cómo me sale, y la subiría el 2 de noviembre, si es que la hago. Trataré de pensar en una calaverita para el 2 de noviembre, y va a ir dedicada, me imagino que ya saben a quién. Si alguien quiere hacerme calaveritas, también puede hacerlo, a mí o a alguien cercano a mí. Todo es válido, tanto para halagar como para burlarse de alguien. Esperaré sus respuestas. Bueno amigos, esto ha sido todo. Hice este vídeo para honrar a la tradición, para aconsejarlos, para entretenerlos y enseñarles un poco de cultura. Me divertí mucho investigando para este vídeo, haciéndolo, y pensando en cómo haré mi propio altar y mi propia calaverita. Espero esta información les sea útil, y si no son de México, veo muy difícil que hagan un altar de muertos o una calaverita, pero espero que se hayan entretenido y que conozcan un poco más de esta tradición. Sean creativos, sean originales, sean fieles a la costumbre, diviértanse, y no dejen que muera esta tradición. Si bien hago este vídeo antes del 2 de noviembre, lo hago esperando que llegue a más gente, y lo hago con anticipación, pues es costumbre en nosotros los mexicanos hacer todo para última hora. Y para romper con eso, me adelanto a la fecha y les voy haciendo este vídeo para que con tiempo se vayan preparando, y no batallen tanto. Espero haberlos entretenido, espero haberles enseñado algo.
Comenten qué les pareció el vídeo, comenten qué tema quieren que toque, aunque para octubre ya tengo los vídeos pensados, pero igual comenten de qué otro tema quieren que hable, y para noviembre lo haré. Si les gustó el vídeo, pueden darle like y compartirlo. Si les gusta mi contenido, pueden suscribirse a mi canal. Y si quieren apoyarme, pueden visitar mi página de Patreon. Esto ha sido todo. Espero sus calaveritas, sus respuestas, y todo lo que quieran comentar. Me despido, soy Máscara Negra.